días en que estaba a punto de cumplirse un siglo de la muerte de Ángel de Campo, obtuve en el registro civil una copia certificada de su acta de defunción. De acuerdo con el documento, de Campo había fallecido el 8 de febrero de 1908 a consecuencia de un ataque de tifo exantemático en Chopo número 21, una calle melancólica de la colonia Santa María de la Ribera. Con el acta en el bolsillo del saco, me dirigí hacia ese domicilio a bordo de un taxi. En lugar del caserón porfiriano que esperaba encontrar, hallé un edificio más o menos moderno y sin gusto, levantado en las últimas décadas del siglo XX. 100 años antes, Ángel de Campo había cronicado en la prensa porfiriana el impulso modernizador que se llevó para siempre los sitios entrañables de su juventud, la demolición en nombre del progreso del México que se iba. La casa en que de Campo nació el 9 de julio de 1868, en la calle de Puente Quebrado número 25, la actual Bolívar, no existe tampoco. En la ciudad que agota, asombrada de sí misma, la primera década del siglo XXI, nos queda referente alguno de los sitios de nacimiento y muerte del escritor que describió como nadie la explosión de la modernidad, en una urbe que había roto su traza centenaria para lanzarse en busca del futuro. De Campo es el cronista de los primeros autos, la luz eléctrica, las conversaciones por teléfono, la llegada del ruido, la aparición del tranvía, la creación de las casas de apartamentos y los balbuceos de la publicidad. Es también, de modo fundamental, el cronista de la no ciudad, el narrador de las zonas olvidadas por un mundo arrobado por sus máquinas, seducido por las novedades que el progreso le había puesto al alcance de la mano. La megalópolis, anunciada por Ángel de Campo en más de 500 relatos, artículos y crónicas, se ha tragado las huellas por donde alguna vez transcurrieron sus pasos. El acta de defunción que llevaba en el saco era, sin embargo, una especie de mapa. No solo me permitía imaginar la línea de partida de los recorridos cotidianos de Campo, de la cuarta calle del Chopo a San Cosme, de allí en el carro de vía angosta hasta la Alameda, la puerta que se abría hacia los almacenes y la sucesión de tiendas, bares, droguerías, oficinas, cafés, vecindades, landós, lagartijos, damas encopetadas, elevadores, fonógrafos, academias, dulcerías y pequeños comercios que, grosso modo, conformaban la ciudad entonces. Me dejaba conocer, también, el punto al que sus restos se habían encaminado, una tumba de segunda clase en el antiguo Panteón de Dolores. Llegué a ese sitio una tarde en que la luz de enero arrojaba sobre las cosas cierta tonalidad espectral. Al funcionario de la administración le llevó parte de la mañana a hallar, en las gavetas más antiguas, el punto donde de Campo había sido inhumado. Al enterrador más viejo del cementerio, 40 años en el servicio, casi una hora localizar el sepulcro que, semi-escondido por la maleza y pertrechado en la clasificación 2A 4 13 10 32 34, hacía tiempo nadie visitaba. A un siglo de su deceso, Ángel de Campo era una serie de referencias perdidas. En el puente que conectó al moribundo siglo XIX con los primeros años de la centuria siguiente, de Campo fincó una sólida celebridad en el día a día de la prensa. Tic Tac y Micros fueron los seudónimos con que lo conoció la ciudad porfiriana. La historia de la literatura iba a consagrarlo como cuentista ejemplar, debido a 3 esmirriados volúmenes, la definición es de Mauricio Magdaleno, en los cuales, antes de cumplir 30 años, él mismo seleccionó algunos de sus relatos publicados entre 1885 y 1896 en los diarios y las revistas más señalados de la época. La tragedia interior que lo alejó de la literatura, la quema de su archivo personal a manos de su viuda, el desprecio de los investigadores que renunciaron a buscar el medio millar de crónicas y relatos que habían quedado perdidos en media docena de publicaciones porfirianas, ocasionaron que la obra literaria y periodística del cronista más notable de su tiempo permaneciera lejos del alcance del público durante casi un siglo. Micros fue un escritor solo conocido por los 65 relatos que conformaron sus 3 libros de cuentos, Ocios y Apuntes, Cosas Vistas y Cartones. El resto de su producción quedó arrumbada en los anaqueles de las hemerotecas. En una antología realizada en 1939, Pueblo y Canto, Mauricio Magdaleno dio a conocer algunas crónicas que, bajo el título de La Semana Alegre, de Campo había publicado en El Imparcial. Un sobrino del escritor, Antonio Fernández del Castillo, se decidió a publicar en 1946 un puñado de poemas desconocidos, Micros, Ángel de Campo, El drama de su vida, editorial Nueva Cultura. El rescate formal de este autor, sin embargo, no comenzó hasta 1951, año en que la estadounidense Elizabeth Helen Miller arrancó a las páginas del Nacional una novela publicada por entregas durante el invierno de 1890-91,
La rumba. Aunque esta obra fue citada varias veces en diversas historias de la literatura, durante 60 años nadie se había preocupado por ir a buscarla. El hallazgo de Miller reveló la faceta de Ángel de Campo como novelista. Con todo, fue a partir de 1969, cuando acababa de cumplirse un siglo de su nacimiento, que las franjas menos conocidas de su obra fueron entregadas por fin al público contemporáneo. El libro que el lector tiene entre las manos presenta por primera vez una lectura integral del escritor que fue Ángel de Campo. Ha sido formado a partir de 3 vertientes. Incluye una selección de los textos que Micros reunió en los esmirriados volúmenes a que debe su posteridad. Recoge también una amplia porción de cuentos, crónicas y relatos que los investigadores antes señalados lograron sacar del agujero negro de las hemerotecas. En ese sentido, es una antología que ha saqueado a otras. La lectura agradecida de alguien que encontró en los libros dedicados a la recuperación de Campo a un autor que le ayudó a entender la ciudad en la que había nacido, crecido y a la que había jurado no abandonar jamás, sin apenas conocerla. La tercera vertiente es el resultado de mi propia inmersión en El Imparcial. Del periódico dirigido por Rafael Reyes Espíndola, he elegido una treintena de crónicas correspondientes a La Semana Alegre que, hasta donde tengo noticia, no han vuelto a publicarse desde que de Campo las puso en manos de su jefe de redacción. En todo caso, las 3 vertientes forman una sola, la visión de Ángel de Campo sobre la ciudad extraña que habitó. El mundo que vio extenderse entre las postrimerías del siglo XIX, despedazado por las invasiones, los cuartelazos, los pronunciamientos y el país embriagado por el ensueño de la modernidad, hipnotizado por los postulados de orden y progreso con que Porfirio Díaz y sus científicos pretendieron afiliarse a la vanguardia de avances tecnológicos que marcaba, por entonces, la hora del mundo. Ángel de Campo ha sido uno de los escritores mexicanos peor leídos. El conocimiento que sobre él poseemos proviene de un paupérrimo caudal de opiniones, toda la de Javich, que lo redujo a ser considerado un escritor que adora a los niños y aún los juguetes con que se divierte, que posee una ternura risueña y dolorosa, que llena de verdad y poesía la vida humilde, que mira la realidad con ojos humedecidos en lágrimas y que alienta como en mirada propia el dolor de los niños enfermos y del canario prisionero en su jaula. El Diccionario de Escritores Mexicanos de la UNAM lo define nada menos que como un autor que captó con profundidad y ternura escenas de la vida familiar y amorosa. La presente reunión, alimentada en su mayor parte por un conjunto de textos olvidados o bien despreciados a consecuencia de su carácter periodístico, de humor y circunstancia, demuestra que no es así. Favorece la versión que hace regresar a de Campo como un autor moderno prácticamente desconocido que a través del humor, esa superficie de la crítica, completó uno de los frescos más vivos y sorprendentes sobre la vida diaria en la urbe porfiriana. Un escritor punzante, divertido, inteligente, agrio, que en gran medida definió en sus cuentos, crónicas y relatos el secreto de su tiempo. En la última década del siglo XIX, de Campo abandonó la literatura para volver a ella desde el terreno evanescente del periodismo, donde solo lo fugitivo permanece. La selección que aparece en estas páginas quiere seguir esa suerte de instinto de destino literario. Comienza por presentar las zonas menos conocidas y, a mi juicio, más destellantes de la obra de Micros, aquellas que quedaron sepultadas en la prensa durante la mayor parte del siglo XX. Para tal efecto reúne en su primera parte textos de La Semana Alegre, Kinetoscopio, Pueblo y Canto, crónicas y relatos inéditos, Las Rulfo y otros chismes de barrio, y apuntes sobre Perico Vera y otros cartones de azul. Despliega a continuación una lectura personal de ocios y apuntes, cosas vistas, cartones y la rumba, cuyo empeño consiste en dejar atrás al Ángel de Campo que sufre con los niños, los pobres, los juguetes y los canarios, para mostrar a un penetrante testigo de su tiempo. La antología sigue entonces un hilo que se tiende desde el Micros menos conocido hasta el autor de los textos frecuentemente antologados. En el prólogo que acompaña este volumen he prescindido de las notas a pie de página. Los interesados hallarán al final del tomo un apéndice que contiene la bibliohemerografía consultada, así como la fecha de publicación de la mayor parte de los textos. En este libro se encuentran, para terminar, Katia Millares, Juan Manuel Gómez, Rafael Pérez Gay, Arelí Quintero, Antonio Saborit, Armando González Torres, Carlos Monsiváis, Delia Juárez, José Manuel Baliñas, Miguel Ángel Castro, Álvaro García, Emilio Sánchez Quintero, Alberto Román, César Blanco,
Juan Antonio Ceguera y Claudia y Fernanda Monterde.